buenas tardes, hermanos. Bueno, todavía son días, perdónenme. Muy buenos días para los que estamos aquí en San Diego. Buenas tardes a los que están en Argentina, o buenas noches. Que hoy queremos compartir con ustedes acerca del libro de Colosenses. Y hay muchas cosas aquí para estudiar, para poder ver. Pero antes vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir las Escrituras, donde pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos que tú nos guíes, Señor, que sea tu palabra expuesta para bendición, para iluminación de nuestra alma, de nuestra vida. Señor, guíanos tú, por favor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En días pasados, pues hemos estado estudiando acerca de los colosenses. Y hoy quisiera compartir con ustedes el versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando estamos estudiando Colosenses y que nos da la advertencia, mirad que nadie os engañe, inmediatamente viene a nuestra mente las advertencias de nuestro amado Señor Jesucristo. Dijo las mismísimas palabras. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 4, Mateo 24:4. El Señor está hablando de las señales antes del fin. Los apóstoles le preguntaron: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesús les dice esto. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La palabra mirad que nadie os engañe es una advertencia, es un mandamiento. Deben de poner atención, debemos de poner atención. Somos responsables delante de Dios si nos dejamos engañar por medio de cualquier otra cosa diferente. Dios, en su bondad, nos dejó su palabra escrita, segura, para que no nos dejemos extraviar. Recuerden que el engaño vino por causa de un mandamiento en el tiempo de Adán y Eva, cuando todavía no habían tenido ellos ni hijos siquiera. Vino la serpiente y engaña a Eva, diciéndole: con que Dios os ha dicho no comeréis este fruto de todos los árboles. Entonces vino el engaño y trajo unas consecuencias terribles. Entonces dice el Señor Jesús: mirad que nadie os engañe. Y es muy importante porque en el día de hoy se ha cumplido casi todo lo que el Señor Jesucristo nos advierte aquí que iba a ocurrir. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El poder engañoso ha salido, el poder del engaño ha venido, y hoy en día se encuentran tantísimas religiones en todo el globo terráqueo. Hay miles de religiones, hay miles de enseñanzas. Inclusive hay personas que se han dicho que son cristianos, que son Cristo, y enseñan y engañan a la multitud. Entonces tenemos nosotros delante de Dios una responsabilidad de checar que las cosas que hemos aprendido son aquellas que estamos predicando y hablando. El apóstol Pablo en una ocasión vino con los hermanos y decía que eran nobles estos hermanos porque comprobaban en las Escrituras si el mensaje que estaban recibiendo era exactamente como decían las Escrituras. Y Pablo los felicita y lo ve perfectamente bien. Necesitamos escudriñar bien las Escrituras, que nadie os engañe. En el versículo 24 de aquí mismo del capítulo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Gracias a Dios que los escogidos no van a ser engañados, pero va a ser tan fuerte el engaño, tan real parecerá para algunos, que aún a los escogidos, si fuese posible, los iba a engañar.
Gracias a Dios porque Él nos libra de todo esto y nos libró de la potestad de Satanás para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios. Pero necesitamos estar alerta, necesitamos estar nosotros conscientes continuamente. Mirad que nadie os engañe. Pon mucha atención a lo que Dios te enseña. Pon mucha atención a lo que dice. Uno de los principales, el primer regla de interpretación bíblica es la observación. La observación es ver qué es lo que dice el pasaje y no inventar. No suponer que dice una cosa y enseñar nuestra suposición en vez de lo que dice. Necesitamos ver lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Mirad que nadie os engañe. Es necesario el estudio, es necesario el conocimiento. Amado hermano, amada hermana, estudia las Escrituras para que no te cuenten, para que no digan que dice otra cosa o que signifique otra cosa. Lee las Escrituras, ponte a estudiarlas, escudriña. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos estudiar y escudriñar las Escrituras. Aquí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ven ustedes que el apóstol Pablo le está animando a Timoteo que persista en las Escrituras, que va a padecer persecución, que van a venir hombres tratando de decir que las cosas no son así como tú estás hablando o como tú las has creído. Pero necesitamos tener confianza. Las Escrituras, hermanos, son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es inamovible. La Escritura es innegociable. El fundamento de los apóstoles, la doctrina, no se puede cambiar. No se puede reinterpretar. Cuando viene una enseñanza distinta a lo que dice la Escritura, hermanos, hay mucha confusión ahorita porque hay versiones distintas. Cada vez hay nuevas versiones, que nuevos descubrimientos arqueológicos, que nueva luz, y que según esto y según aquello, y tratan de anular la doctrina fundamental de los apóstoles. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la que recibimos desde el principio, la que está aquí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Es la doctrina neotestamentaria de los apóstoles, pero tenemos también en el Antiguo todo lo que es la ley y los profetas, lo que hablaban acerca del Señor. Dice en Pedro que la palabra de Dios, dice, nunca los hombres hablaron, o más bien la Biblia fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron. Entonces Pedro también dice que los hombres, los apóstoles, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo se indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Anunciaban las cosas que ahora nosotros sabemos. Entonces los profetas, aunque recibían la voz audible de Dios en el Antiguo Testamento, tenían que estudiar la Biblia, escudriñar las Escrituras, estudiarla, profundizar, ver qué significa. La única manera de saber qué dice la Biblia es leerla, observar qué dice exactamente, qué dice de manera literal la Biblia.
para poder entonces nosotros interpretar, darle la interpretación de las escrituras con la otra regla de interpretación bíblica, que es la comparación. ¿Qué dicen los otros pasajes en cuanto a cierto tema? ¿O qué dicen las escrituras en cuanto a algún acontecimiento? No nomás hay un versículo, sino todas las escrituras dan testimonio. Necesitamos estudiarlas. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo: y te persuadiste. Necesitamos ver las escrituras y persuadirnos de que esa es la escritura, esa es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Por eso dice: si alguien os enseña un evangelio diferente, sea anatema. Aún un ángel del cielo, si os anuncia un evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito o maldecido, todo aquel que traiga algo diferente. Amados, no te dejes involucrar por lo que otras personas, otros grupos te quieran enseñar. Mira, una herejía es cambiar la sana doctrina y escoger algo un poco diferente, un poco distinto, y le añaden a algo. Por ejemplo, en Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hay una herejía que dice: y en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Y entonces la palabra un que le añadieron allí está dando a entender de que hay otros dioses. Y el Señor Jesús, que es la palabra de Dios, que es el verbo, entonces ya viene a ser como uno de varios, y no dice cuántos. Pero de esa manera se introduce la herejía, que es destructora y ataca a la divinidad de Jesucristo, ataca el carácter de Cristo. Una herejía es algo sutil que te va a apartar completamente del propósito y del objetivo. Por eso necesitamos poner mucha atención, como dijo el apóstol Pablo, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. También el apóstol Pablo le ha dicho a Timoteo: persiste tú. Va a haber esto, va a haber aquello, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le recuerda a Timoteo que él escuchó de Dios desde su abuela Loida, después de su madre Eunice, y está hablando de que su fe es verdadera, que su fe es genuina. Y dice: y estoy seguro que también en ti. Las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Claro, la Biblia dice que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice: en Cristo Jesús. Por esa razón necesitamos nosotros estudiar y leer. Si hay alguna pensamiento o doctrina diferente a lo que dice la Biblia, hermano, necesitamos cambiar esa opinión conforme a la Biblia, porque la Biblia es el modelo, es la pauta a seguir. No puede ser que nosotros cambiemos o tratemos de cambiar la Biblia para que se acomode a nuestra convicción o a nuestra doctrina. Es al revés. Por eso dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Yo tenía ideas equivocadas cuando no había recibido a Cristo. Mucha gente tiene conceptos diferentes hasta que lee las escrituras, y hay que corregir ese pensamiento. Hay que corregir esa doctrina conforme a las escrituras. Muchas personas tienen, muchas religiones tienen el concepto correcto acerca de Dios. Y puedes tú hablar con ellos, puedes hablar con un musulmán, por ejemplo. Y puedes hablar durante horas hablando de Dios, del carácter de Dios, y él va a estar feliz, te va a oír. Habla con un judío y no va a haber ningún problema, porque vas a estar hablando del Dios de la Biblia. Pero llegando a un punto donde es acerca del Señor Jesucristo, ahí tenemos la dificultad y ahí se marca la diferencia. Para un judío no recibe que Jesús, el hijo de José y de María, sea el Mesías. Para el musulmán, él cree que Jesús es el profeta, pero no lo recibe como quien es en verdad, el Salvador del mundo. Quien murió, no reciben que Jesucristo murió, ellos dicen que no murió. Entonces necesitamos creer como dice la Escritura. Estudiemos las Escrituras para que no nos dejemos llevar por ningún viento de doctrina.
En el libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuar significa que deja de su firmeza, queda flotando ahí en las dudas. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas personas usan filosofías, usan artimañas, usan sutilezas huecas para tratar de razonar a alguien y quitarle su confianza y su fe en Jesucristo. Un día me dice una persona, y yo le estaba dando el evangelio, mira muchacho, ninguna persona que tiene necesidades fisiológicas va a ser Dios. Y su razonamiento es que, ¿cómo va a ser Dios esto? Hablando de la humanidad de Jesucristo. Y se atreven a decir cosas a veces muy fuertes y muy feas acerca de la persona del Señor Jesús. Necesitamos nosotros estar fuertes y saber quién es el Señor, qué es lo que dice la Escritura. Cristo nos dijo, si al padre de familia le dijeron que por Belcebú echa fuera a los demonios, ¿qué dirán de ustedes? La gente se ha atrevido a decir miles de cosas en contra del Señor Jesús. Necesitamos nosotros mantenernos firmes, persuadirnos de que lo que dice la Escritura es para nuestros tiempos. Necesitamos estar firmes y bien establecidos para no estar llevados por todo viento de doctrina. Hay quienes creen en el evangelio de la prosperidad, que si son cristianos, que si reciben ese mensaje van a ser entonces personas bendecidas, prósperas, que no se van a enfermar, que ya nunca van a tener problemas, que pueden descansar en esa religión y se van a arreglar todos sus problemas. Hermanos, la Biblia no dice eso. Cristo jamás enseñó un evangelio de prosperidad. Cristo tampoco enseñó que hay que seguir, que si tú estás cómodo, que si tú estás bien, entonces Dios está bien contigo. Eso tampoco enseñó. Pero, ¿qué es lo que sí dijo? Que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que no nos iba a dejar huérfanos. Que en medio de la aflicción, porque va a haber aflicciones, Él estaría con nosotros. Sigamos a nuestro Señor, dice el versículo 14, sigamos la verdad. Sigamos la verdad. Lo que va a hacer la diferencia entre el error es seguir la verdad, mantente firme en la verdad. Si alguno se enseña una cosa diferente, se anatema. Pero dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de las palabras de las cuales nacen celos, iras, disensiones y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está envanecido y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Va a haber una lucha, de verdad. Hay una lucha continua y constante en aceptar el 100% de la palabra de Jesucristo. El enemigo es cruel y hay un poder engañoso que ya ha salido desde el principio. El apóstol Juan lo dice, hay un poder engañoso, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y Satanás es padre de mentiras, y cuando Satanás está tratando de quitarte la fe, de robarte la fe, de destruirte en el infierno, sin embargo Jesucristo vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Dice en Romanos capítulo 16 y versículos 7 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los indoctos, de las personas que no han aprendido, que no les gusta leer las Escrituras, de los ignorantes. Se aprovechan y les enseñan cosas porque tienen apariencia de piedad. Hay personas que dicen, yo soy pastor de esta iglesia, nunca estudiaron, no se graduaron de pastores y dicen que son pastores. Hay personas que dicen que son enviados de alguien con un propósito y son puras mentiras, hermanos. Necesitamos tener confianza no en las personas, sino en la palabra de Dios. Maldito el hombre, dice aquí, que confía en el hombre.
Por eso es tan importante persuadirnos de lo que dice la Escritura, qué es lo que dice en verdad. Por eso Pablo da esta advertencia: más os ruego, es una súplica del apóstol Pablo, que se fijen bien, que vean quién está causando las divisiones en la iglesia. Dice, en contra de la doctrina, una doctrina bien establecida, bien clara, enseñada por Jesucristo, confirmada por los apóstoles, que viene alguien y te dice algo diferente a eso. Dice que os apartéis de los tales. Normalmente causan división. Se va y se lleva una cantidad de hermanos y de familias con ellos, se hace la víctima y empiezan a atacar a los que son puestos por el Señor, a los que están firmes en la verdad, y se hacen los ofendidos, se hacen como que ellos son los que están en la realidad y que por esa razón se han apartado de nosotros. Porque dice aquí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. Estamos en Romanos 16, versículo 18. Entonces, Pablo le dice a Tito en el capítulo 1 y versículo 9, que debe de ser retenedor, hablando de un anciano de la iglesia, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No podemos cambiar, hermano, el fundamento está firme, no se debe de mover. Tito 1:9. No se debe de mover. Es innegociable. Si yo aprendí la palabra, el evangelio, así hay que retenerla, por favor. Les ruego, hermanos, que se mantengan firmes en la palabra y en el evangelio. No ha cambiado en 2000 años, es el mismo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y aquí dice, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Necesitan retenerla para no enseñar una cosa distinta. Amados hermanos, que tengan el discernimiento en el bien y en el mal. Satanás es el padre de mentiras y hasta Apocalipsis lo revela, que él trastorna el mundo entero, que él engaña a las naciones con las señales y prodigios mentirosos. Es muy triste despertar un día, va a ser triste para los que han sido engañados, y descubrir que era una farsa, que aquello que habían creído era nada, era neblina, que era un cuento de hadas, que era una fábula. Imagínate, hace algunos años, por ahí en el tiempo antes de los 80s, yo leí, más bien escuché un reportaje que se llamaba 60 minutos en aquel tiempo, y había un reportaje sobre lo que ellos llamaban el Dios Huichol, que era un hombre que decía que él era el Cristo Huichol, y había engañado a un montón de gente. Y este hombre, aunque en realidad estaba de narcotraficante, estaba utilizando la enseñanza para engañar a los indígenas que no sabían ni conocían las escrituras. Y él les dijo que iba a resucitar a los 7 días. En una confrontación que hubo con el gobierno, este hombre, este falso profeta, murió. Pero los seguidores de él siguieron firmes, creyendo que va a resucitar al 7º día. ¿Por qué les había dicho eso? Y le preguntó el reportero, ¿y qué hicieron? Dice, no, pues al 7º día exactamente fuimos a ver qué iba pasando. ¿Y qué pasó? ¿Estaba vivo? Y dice el indígena, no hombre, si estaba bien podrido. Era una mentira. Qué triste realidad. Hermano, es decepcionante que tú llegues creyendo que eres salvo a la presencia de Dios y que te diga, apártate de mí, hacedor de iniquidad, hacedor de maldad. Necesitamos persuadirnos y estar seguros el día de hoy que no has recibido un evangelio distinto, que no te vayas tras una cosa diferente, que te acerques a Cristo, y si tú te has apartado de él, arrepiéntete de esa enseñanza, de esa
herejía, de esa duda, y ven a Jesucristo. La Escritura es útil, toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estoy hablando esto porque hay muchas ideas acerca de Jesucristo, hermanos. Aquí en Colosenses, para regresar aquí al tema, vayamos a Colosenses, por favor. Capítulo 2. El apóstol Pablo, que escribió la epístola, también Romanos, y también a Tito, y también a Timoteo, les dice: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías. Hay quienes, hermanos, y esto es muy triste, ver que han sustituido la eficacia del Evangelio por psicología. Psicología no está en la Biblia, mi hermano. No sigas la psicología, de verdad, es una filosofía. Siga a Jesucristo y cree en el Evangelio. Yo he escuchado a algunos decir que si no fuese por la psicología no se podría entender la Escritura. Y ponen la psicología como algo superior a lo que es el Evangelio. Pues aquí habla la Biblia que si alguien te predica algo diferente, ya sabes lo que tienes que hacer. Necesitas oír y aceptar el Evangelio, porque solamente en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Solamente a través del Evangelio hay poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso hay tantos ataques en contra del Evangelio y en contra de Jesucristo. Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo, en Él, habita corporalmente, hermanos, toda la plenitud de la deidad. No es Jesucristo un medio Dios, es Dios, al 100% Dios. En el Jesucristo hombre, que Él nació de una virgen, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó a los muertos. Este hombre, Jesús es 100% hombre, pero Jesús es 100% Dios. Por eso dice que habita corporalmente en Él toda la plenitud de la deidad. Hermano, deidad significa todo lo perteneciente a Dios. El poder de Dios en plenitud está en Jesucristo. Por eso dicen otras escrituras que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También menciona la escritura que Él tiene plenitud de poder, toda la autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les trajo a los discípulos y les dio autoridad sobre las enfermedades, de echar fuera demonios, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. No ocurrió como pasó con aquel mentiroso. Aquel mentiroso dijo que resucitaría y no resucitó, porque era un engañador. Pero Jesucristo resucitó y se manifestó a sus discípulos, se manifestó a más de 500 testigos que le vieron ascender a la gloria eterna. No fue alguien que se hizo el muerto, porque hay quienes hacen el muerto, pero después van a morir. Pero Jesucristo, hermanos, ascendió en presencia de ellos. Y no existían helicópteros para que lo jalaran en aquellos años, ¿eh? Ellos lo vieron hasta que una nube le escondió de sus ojos, de su vista. Y hermanos, después apareció a Pablo, después apareció a los discípulos para confortarlos en la fe. Necesitamos acercarnos a Él, que es la piedra viva, edificada, para edificar nuestra vida en Él como un templo sano. En Él habita corporalmente, hermano, toda la plenitud de la deidad. Él es omnipresente. Si no fuera omnipresente Jesucristo, es imposible que esté en medio. Dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. El día de hoy nos hemos reunido miles, millones de cristianos en todo el mundo para darle gloria a Dios, y nos hemos reunido en el nombre de Cristo. ¿En dónde estaba Jesucristo? En medio de nosotros. Entonces esto habla de la omnipresencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid en mi nombre y recibiréis. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré. Él lo va a hacer. Esto está hablando, hermanos, de una omnipotencia de Cristo.
Él es el verbo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por esta razón, en el capítulo anterior, en el 1, el versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, no te dejes engañar, mi querido hermano, que no venga una doctrina, no escuches un evangelio distinto. Cuando vengan los testigos, no escuches su doctrina, porque ellos atacan a Jesucristo y su divinidad, dicen que no es Dios. Necesitas creer en Él como dice la Escritura, si no, no hay salvación. Entonces, por eso es importante mantenernos firmes, que nadie nos robe el premio. Dice el apóstol, nadie os prive de vuestro premio. Necesitamos estar allí en la plenitud de Dios. Él tiene todo poder. Jesucristo vendrá en gloria y trae en su muslo un nombre escrito, ¿verdad? Que es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Viene con poder y gran gloria. Los muertos en Cristo, hermano, ve el poder de la resurrección. Resucitarán. Todos los muertos van a resucitar primero. Y nosotros que vivamos seremos transformados porque veremos al Señor Jesucristo, al Dios nuestro, al Todopoderoso, que vino a redimirnos, que vino a rescatarnos. Necesitamos hacerle caso a la Biblia, necesitamos hacerle caso a la palabra. Por eso dice, y vosotros estáis completos, en Él no te falta nada, no le busques a otra cosa. ¿Te falta dinero? Gloria a Dios. ¿Te falta salud? Gloria a Dios, hermano. ¿Te faltan amigos? Gloria a Dios. ¿Tienes en abundancia? Gloria a Dios. Pero estás completo en algo que es Cristo. Hay gente que muere con miles de millones de dólares y están vacíos. Pero oye, puedes que no tengas ni un centavo y estar completo en Cristo sin que te falte cosa alguna. Vas a ir a la presencia de Dios. Dios ha preparado una ciudad entera, una morada celestial. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, no como la que hacen al quitar el prepucio en la religión islámica o en la religión judía. Dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando yo estoy en Cristo muerto, ya le entregué mi vida a Jesucristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que crucificar al viejo hombre que está viciado con sus pasiones y deseos para vivir en Cristo Jesús. Yo estoy completo en Él. Dios nos ve a través de Cristo. Él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos en Cristo. No nos acercamos nosotros delante de Dios en nuestra propia justicia, sino Él y a través de Jesucristo. Por eso Él es el camino. Por eso Él es la verdad. Y por eso Él es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Por esa razón necesitamos estar atentos a la palabra de Dios. Debemos de permanecer en Él. El Señor Jesucristo les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Necesitamos conocer la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. El Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él es la verdad, hermano. No busques otras verdades. Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. Y solamente por medio de Él podremos llegar a la presencia del Padre. Le doy gracias a Dios que en Cristo Jesús estoy completo. Ya no hay nada más que añadirle. No podemos ni debiéramos pensar que la Biblia dice algo o que yo debo de contribuir a añadirle algo allí, hermano, porque añadiríamos juicio. O no deberíamos de quitar nada, porque entonces Dios quitaría el nombre de nosotros. Cree en el Señor Jesús, recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Mira, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos nosotros en ellas. En Cristo Jesús somos reconciliados gratuitamente por medio de la fe en su sangre, en su nombre. Somos reconciliados. Él es la propiciación. Por esa razón necesitamos recurrir a Jesucristo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo vivo para Cristo, yo muero por Cristo, yo voy a morir en Cristo y el día de mañana voy a resucitar en Cristo. Hay una plenitud y toda en nosotros con Él, y Él, toda la plenitud de la deidad, todos sus atributos, toda su naturaleza divina está en Jesucristo. No te dejes engañar. Regresa a Cristo, regresa al Evangelio verdadero, regresa a las Escrituras. Harás bien de verdad en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, te doy gracias por mi amado Señor y mi Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras y ascendió al cielo conforme a la Escritura. Ah, Señor, y de nuevo viene. Señor, gracias. Gracias que he sido alcanzado por Cristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida de entre los muertos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él dijo, Señor, que Él es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan no morirá. El que come de este pan vivirá para siempre. Señor, tantas enseñanzas y tan claras en la Biblia acerca de quién es nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer y a perseverar en la fe que es en Cristo Jesús. Solo en su nombre hay perdón de pecados y hay vida eterna. Si tú no estás seguro el día de hoy de la salvación de tu alma, confía en la palabra de Él. Confía en la palabra del Señor Jesús. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno escucha la voz de Dios, ábrele la puerta, confía en Él. Él sabe cómo llevarte a la presencia de Dios, porque Él es el camino. Él sabe cómo darte vida eterna, porque Él es la vida. Él sabe cómo entiendas la palabra, porque Él es la verdad. No hay una religión, es Cristo en ti, el que va a ser la esperanza de gloria. Es el poder de Dios que te va a levantar de entre los muertos. Es Cristo, para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por prestar atención a este video. Gracias, hermanos. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos estén viendo. Que el Señor los bendiga. Y esperamos, si hay alguna duda, si alguien tiene algún comentario que hacer, por favor, no tenga temor de aquí por medio del Face. Puede preguntarnos y con mucho gusto responderemos. Que el Señor les bendiga. Gracias.